A lo mejor sí, una madre que no le dice lo suficientemente a su hija que está hermosa y le encuentra defectos. ¿Y Y cómo pues, manejas eso? bueno, tengo que detectarlo en la consulta y hago un stop cuando veo cosas como estas. Si el paciente está solo, muchas veces le digo, intento, o sea, sincerarme con el paciente, tengo que tener un muy buen juego de palabras porque no puedo ofender al paciente, pero a veces me toca decirle, prefiero que vayas primero a un psicólogo. Mm. ¿Existe en este momento en los seres humanos un abuso, una obsesión por la apariencia, que si los filtros, que si los cambios, que si lo estético? ¿Cuándo es necesario y cuándo no? Bueno, tenemos aquí la oportunidad de hablar desde Ciudad de Panamá con un gran profesional y reconocido cirujano plástico. Les presento al doctor John Wilson, quien tiene unas historias, porque ahora me decía, es momento de sacar el red flag, por ejemplo, cuando llega, a veces es una madre, no en todos los casos, pero obsesionada con que su hija, jovencita, cambie la apariencia. Bienvenido, John. Un placer y un honor por la entrevista y que estés aquí en Panamá con nosotros. Bueno, cuéntanos primero, porque te felicito, porque ya les voy a contar, es una historia inspiradora, es una de las clínicas más reconocidas acá en Panamá. Además, cirujano plástico oficial de Miss Panamá, ¿no? Correcto, el Miss Universe Panamá, Sí. correcto. Pero me encanta porque tienes, primero que nada, esa integridad para decirle a las personas, usted no necesita una cirugía. Un cirujano nos dijo una vez, la mejor cirugía es la que no se hace. Ujú. En ese momento uno pequeño no lo entendía muy bien, pero ahora que he madurado y con todas las cirugías que hago, eso es lo que pasa en la consulta, ¿no? A veces asesorar a un paciente de manera integral y saberle decir cuándo estás listo o no para una cirugía, creo que hoy por hoy esa es la parte más importante de mi práctica, no convencer a un paciente de que se haga una cirugía. Bueno, termina siendo más bien hasta terapista, ¿no? Sí, ¿Cuáles son los casos que más te sorprenden y las advertencias que tenemos que hacer, transmitirle a nuestra audiencia? yo creo que hoy por hoy el cirujano al final es un acto muy importante, una toma de decisión muy importante para cada paciente, ir a un quirófano a que le hagan cortes en su cuerpo, ¿no? Mm. Entonces, al final yo creo que hay cosas que no nos enseñan durante nuestro entrenamiento a cómo ser empáticos, a cómo conectar con nuestros pacientes, cómo hacer preguntas neuroemocionales para entender las necesidades psicológicas y emocionales del paciente a un nivel más profundo y a veces pueden encontrar red flags que el paciente quiere cambiar algo porque a lo mejor tiene, por ejemplo, un esposo Ujú, que no le dice que está linda o le dice lo contrario. En unas ujú, peleas en la casa le dice que está fea, ujú. De una autoestima, una situación autoestima, de autoestima. una ruptura amorosa. A lo mejor sí, una madre que no le dice lo suficientemente a su hija que está hermosa y le encuentra defectos. ¿Y Y cómo pues, manejas eso? bueno, tengo que detectarlo en la consulta y intento, o sea, sincerarme con el paciente. Tengo que tener un muy buen juego de palabras porque no puedo ofender al paciente, pero a veces me toca decirle, prefiero que vayas primero a un psicólogo, Ujú. pero de la manera correcta, con mucho Claro. tacto, mucha conversación, mucha Ujú. cercanía con el paciente. Y sí, eso es parte de mi día a día. A veces, incluso muchos cirujanos plásticos a nivel mundial, yo por ahora no, tienen dentro de su práctica privada psicólogos Mm. para esto, para Para conectar y evaluar. entender y evaluar mejor Ujú, al paciente antes de llevarlo a un ujú. acto quirúrgico. Eso por un lado, y por otro también personas que las hace sentir muy bien porque quizá tienen algunas cosas que quieren mejorar de su apariencia y ustedes se convierten también con los últimos tratamientos, ya vamos a hablar de eso, pues en algo que cambia su vida, ¿no? Esa es la razón principal por la cual me convertí en cirujano plástico, porque es un Ujú, trabajo científico, artístico, médico, pero tenemos la capacidad de en una cirugía de 1 a 4 horas ujú, cambiar un rostro, un cuerpo. Por ejemplo, una de las cirugías que más hago y soy un experto en nuestra clínica, porque somos un grupo también de cirujanos plásticos, es tratar a las mamás. Entonces es muy difícil, son pacientes que llegan con ese componente emocional muy, muy fuerte ujú, y no hay nada que solucione eso. Pero hay cosas cambios en la piel y en sus ujú, tejidos que ujú, no lo van a poder mejorar, al menos que tomen la decisión ujú, de ir donde un buen cirujano plástico. ujú, Entonces, eso por un lado de la parte del cuerpo y la parte del rostro es lo mismo. Esa ujú, paciente que a lo mejor tiene 50, 55, 60,
pero se ve al espejo y se siente muy joven por dentro. Ujú, Entonces tenemos la capacidad de ir a quirófano en horas, ujú, restaurar, retroceder el tiempo, refrescar tu rostro, refrescar tu mirada ujú. y la paciente está agradecida por ese panel. Ahora, doctor John, doctor Wilson, hay muchos tratamientos hoy en día también sin necesidad de cirugía. Por supuesto. Entonces, ¿cómo distinguir? Y te quisiera preguntar si eso ha impactado la práctica de los cirujanos plásticos. La ha impactado de manera positiva. A nosotros de manera positiva, pero el paciente genera mucha confusión y también hay Ujú, muchos charlatanes, porque ahora inventan una claro. maquinita y dicen, el marketing es muy fácil de hacer, Ujú, rejuvenecimiento sin cirugías. ujú, ujú, Entonces, por eso que nuestra clínica es una clínica integral en la que manejamos todo este tipo de cartera de servicios, cirujanos plásticos, médicos estéticos. ujú, Entonces, al final el paciente viene y de acuerdo a sus deseos y expectativas, ujú. nosotros le decimos, bueno, si hacemos esto, vas a conseguir esto, si hacemos esto. Entonces, hay diferentes formas de llegar a Roma. Y por supuesto, si un paciente no está preparado psicológicamente por una cirugía, podemos empezar acá, pero Ujú, tienen que entender que te vamos a aplicar que esto no te va a dar el resultado que te voy a dar acá. Entonces, ujú. dependiendo de eso, vamos llevando al paciente y asesorándolo y guiándolo de la mejor manera. Pero hoy por hoy, todos los tratamientos no invasivos, todos los tratamientos para bioestimular colágeno y todas las tecnologías vienen a ser el complemento perfecto para una cirugía. Ajá, pero ¿es antes o después? Digamos, un tratamiento. Puede ser eh, antes, Ujú, cirugía, después, o puede ser cirugía, mantenimiento. Y si el paciente no está preparado para cirugía, lo vamos llevando con estos tratamientos, vamos creando afinidad, conexión con el paciente confía en mí y dice, doctor, ujú, ya me di cuenta, ya me he hecho todos estos tratamientos, ya veo que sí estoy mejorando, pero ya sé que no voy a llegar donde yo quiero, ya ujú. me siento preparada para la cirugía. Es lo que hacemos en clínicas inclusivas. Claro, doctor, por ejemplo, uno, ¿verdad? Ujú. Que trabaja con el rostro. Claro. Esto nos toca a nosotros. Mi paciente, perdón, mis pacientes son periodistas, Así abogadas, empresarias, o sea, gente que trabaja con su rostro. también Claro. nos toca, ¿verdad? Nos toca hacernos algunas cositas y bueno, gracias por irnos aceptando con los cambios de la vida. Así Sí. es parte de eso. A veces me dicen, pero qué vieja estás. Y yo, bueno, ¿qué querían? Eh, por ejemplo, uno se pregunta si uno se hace una cirugía plástica, yo nunca he estado en esa práctica, ¿cuánto realmente uno dice, bueno, wow, yo tengo una amiga que se veía espectacular, pero uno dice, bueno, ¿cuánto se va a extender ese efecto de la cirugía plástica? Sí, por lo menos ahí siempre que tengo que dividir dos grandes grupos de cirugía, por lo menos en la cirugía facial, por ejemplo, si nosotros hacemos una cirugía en su rostro, Ujú. la idea es refrescarla, siempre una cirugía natural, elegante y proporcionada. Claro, La mejor cirugía es la que no se claro, nota, claro. pero que a lo mejor sus compañeras y amistades digan, Glenda, ¿usted qué se hizo? Ajá. Te vemos cambiada, te vemos mejor. O sea, bueno, me hice una cirugía, pero si no lo dices, a lo mejor no lo notan, pero sí te van a notar más fresca que Ujú. algo pasó. Esa es la mejor cirugía. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? El paciente sí invierte en esa cirugía y nuestro propósito como cirujano plástico es que el paciente se puede ir 7 a 10 años, una década, Ujú, sin por lo menos hacer otra cirugía, ujú. pero pasado esa década, el tiempo no se congela. Claro. La gravedad sigue, el O sea, envejecimiento 7, natural 10 sigue. años es lo normal. Es más o menos el objetivo de un cirujano plástico. Ujú, Pero en la cirugía de cuerpo yo diría que es un poco distinto. En las cirugías corporales, estas que te he comentado de la mamá, pueden irse muchas más décadas si la paciente va al gimnasio y una dieta balanceada son cirugías que pueden durar mucho, mucho más. ujú. Dieta Hay, balanceada. hay una diferencia ahí. Bueno, hablemos de Impilo. Impilo, es que este doctor tiene una historia buenísima porque me estaba contando ahora. em, Él se hizo doctor estudió medicina por una aspiración de tu abuelito, ¿no? Correcto. Sí, bueno, mi abuelo siempre fue una persona muy influyente en mí, aunque no vivía ¿Cómo se llamaba? Onelio, pero le decían Yeyo, abuelo Yeyo. Y el sueño de mi abuelo siempre fue ser médico. Ujú, Era una familia de muchos hermanos. Muere el padre cuando él era ya adulto, pero joven. Entonces tuvo que ser padre y hermano. Entonces eso le truncó su sueño de ser médico. A mí por alguna razón desde pequeño me llevaron a una clínica o hospital y las batas blancas y la enfermera y todo blanco a mí me encantó, los olores, todo me encantó. Y en algún momento yo dije, quiero ser médico. Creo que al final lo logré. lo lograste y bueno, estudiaste 11 años en España. Sí, ¿Qué tipo de especialidad y cómo luego regresaste, empezaste a ver cómo abrías camino, te convertiste hasta en empresario? Es sí. una historia inspiradora también. Sí, bueno, sí, o sea, hice toda la carrera de medicina en Panamá, Ujú, toda la práctica que le llamamos el internado, y ahí decido coger ese rumbo ujú, hacia España, y fueron más de una década que estuve en España, pero no solo en España, sino en Europa. Hice toda la carrera de cirugía plástica en España y después hice diferentes ujú, subespecialidades en diferentes ramos,
pero estuve también en Bélgica, estuve en Finlandia, Ujú. incluso en la India. Ahí hice mucho de reconstrucción de manos ¿Ah, por sí? accidentes, que hoy por hoy no hago tanto de eso, Ujú. pero sí me marcó mucho todos estos lugares que visité y todos estos países que viví, porque al final me dieron mucho conocimiento y sobre todo los mentores que tuve. Tuve muchos mentores con muchas capacidades que me dieron mucho aprendizaje, no solo de cirugía, sino de la vida, ¿no? O sea, Claro. fueron mis mentores que me fueron marcando Ujú, para ser lo que soy hoy en día. ujú. Y bueno, tu esposa también trabaja con vos, ¿no? Sí, Contigo, tu esposa, y Impilo, que significa sanación. Cuéntanos sobre el emprendimiento de ustedes, que ya son varias clínicas, ¿no? Que tienen correcto. y quieren una proyección también a nivel regional. Sí, Contanos. bueno, casualmente conozco a mi esposa estando De Sudáfrica. en último año de residencia en Barcelona, en España. Fue una historia de amor muy bonita. Y bueno, vamos a decir que ahí nace esa historia de Impilo. Y Ujú, Impilo viene de una palabra, de un lenguaje sudafricano que se llama Zulu ujú. y significa sanar o Sana. sanación. Ujú, Y de ahí, de esa historia de amor, empezó a surgir en lo que nos convertimos hoy en día, que es Clínicas Impilo. Clínicas Impilo hoy por hoy son dos clínicas multidisciplinarias aquí en la ciudad de Panamá, que están ubicadas en muy buenos lugares. Son clínicas en las que abarcamos todos los tratamientos de belleza integral de manera global, ujú, cirugía plástica, todo lo que es medicina estética, que son los tratamientos para rejuvenecimiento de rostro ujú, no quirúrgicos. ujú. Y ya tenemos toda la parte que maneja mi esposa, que es la parte de las cosmetólogos esteticistas, Ajá. para tratamientos no invasivos, faciales, tratamientos para Ujú. restaurar la piel del rostro. Y nuestro cuarto pilar, que es sumamente importante, que es nutrición, porque bueno, somos los que comemos. Doctor, hay algo un poquito más profundo que me gustaría conversar contigo y es lo importante, he visto que es para ti los valores, nos dijiste inclusive hombre de fe, los valores espirituales, los valores familiares, te presentaste mi esposa, mis hijos. ¿Por qué es importante? Vamos a ir al lado humano del doctor, ese cirujano y ese empresario. O sea, mi valor es eso, ¿no? O sea, la integridad y sobre todo nosotros tenemos una responsabilidad muy importante con cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Y esos valores que te enseñan en las casas, esos valores de que realmente te importe el prójimo, para mí son sumamente importantes de entender a tu paciente, de tener empatía por las necesidades de tu paciente, de entender el dolor de tu paciente. Yo creo que son básicos el poder De trabajar tener autenticidad. autenticidad, de poder trabajar en equipo. Y al final no es tener clínicas por tener clínicas, es poder estar cerca de más pacientes e impactar a cada uno de nuestros pacientes de manera Una positiva en misión, sus vidas. una misión. Exactamente. Terminamos con el tema que comenzamos, doctor. Eh, ¿Cuál es tu mensaje por tu experiencia y tu conocimiento y la advertencia para aquellos que están obsesionados tal vez con la belleza, cayendo tal vez en una manera que afecta su salud mental? Sí, yo creo que al final es importante, las redes sociales han distorsionado todo el tema de las bellezas, todo el tema de las proporciones, todo el tema de la IA, los filtros. Al final, sí tenemos que reconocernos, ser auténticos, entender que la belleza no tiene un patrón, que la belleza puede ser muy diversa. Al final siempre es importante seguir a donde una persona certificada como nosotros, un cirujano plástico, que te pueda asesorar de la mejor manera, que te Mm. dé un tratamiento y una asesoría honesta de acuerdo a lo que tú necesitas y saber cuándo es el momento de hacer las cosas. No siempre la cirugía es la solución. A veces una buena conversación puede solucionar muchas cosas. Qué importante lo que decís, ¿no? Una buena conversación. A Exacto. veces es nada más escuchar a las personas, ¿no? Es, Escuchar a los demás. Qué lindo exactamente. mensaje para terminar y con un cirujano plástico, ¿no? Que nos diga es con toda sinceridad. Muchas gracias, Bueno, doctor John Wilson. Y por supuesto nos interesa mucho saber lo que ustedes piensan, sus experiencias, sus comentarios. Los leemos. Soy Glenda Umaña desde Ciudad de Panamá.